Historia y leyendas de mis ancestros más antiguos de los cuales estoy muy orgulloso dicen. La batalla de Simancas. 19 de julio de 939, Batalla de Simancas, el rey Ramírez II de León, mi número 28, 26 veces mi abuelo, derrota al ejército moro bajo el mando del califa Abd-Rahman III cerca de la ciudad de Simancas. Ramiro II de León fue el noveno abuelo de Dom Afonso III, rey de Portugal. Ramiro II, rey de León, nacido en 900 y muerto en 965, era hijo de Ordono II, rey de León y de doña Elvira Méndez de Portucale, nieto paterno de Alfonso III, rey de León y doña Ximena Garcés de Pamplona y nieto materno de Hermenegildo Ontares, conde de Portucale y doña Hermesinda de Touns de Bierzo. La batalla de Simancas fue un enfrentamiento militar entre las tropas de una coalición cristiana encabezada por el rey de León, Ramiro II, y las del califa Abderramao III cerca de las murallas de la ciudad de Simancas, en el que se decidió el dominio sobre las tierras del Duero. Por los reinos cristianos del norte, 19 de julio de 939. Fondo. En el año 937, el rey Ramiro II de León actuó en apoyo de Abu Yahya, también conocido como Abu Ya con acento Ya, rey de Zaragoza, a quien el califa acusó de traidor y principal responsable del desastre de Osma, ocurrido 3 años antes. El cronista Sampiro abrevia los hechos de la siguiente manera. Ramiro, reuniendo su ejército, marchó hacia Zaragoza. Entonces el rey de los sarracenos, Abu Yahya, se sometió al gran rey Ramiro y puso toda su tierra bajo la soberanía de nuestro rey. Engañando a Abd-Rahman, su soberano, entregó todos sus dominios al rey católico. Y nuestro rey, como era fuerte y poderoso, sometió los castillos de Abu Yahya, que se levantaron y los entregaron, volviendo a León con gran triunfo. Sampiro omite que el rey leonés dejó las guarniciones navarras en estos castillos, al contar Ramiro con el apoyo y alianza del rey de Pamplona. Tras la pérdida de la estratégica Zaragoza, la reacción de Abderramao III fue rodear y conquistar Calatayud. Abd-Rahman conquistó, uno tras otro, todos los castillos de la zona. Al llegar a las puertas de Zaragoza, Abu Ya con acento Ya capituló, acción que aprovechó el califa para emplearle en una ofensiva contra Navarra que concluyó con la capitulación de la reina Toda, que se declaró vasalla del califa. El califa Omeya concibió entonces un gigantesco proyecto para acabar con el reino leonés, al que denominó Gazat al-Qudra, campaña del poder supremo o de la omnipotencia. Los omeyas reunieron un gran ejército motivados por el llamamiento a la jihad. Desde que salió de Córdoba, ordenó que la oración de campaña se cantara todos los días en la mezquita principal, no con un sentido despectivo, sino como anticipación de gratitud por lo que debía ser un éxito inevitable. El califa formó, con la ayuda del gobernador musulmán de Zaragoza, Abu Ya con acento Ya, un gran ejército de unos 100.000 hombres, formado por reclutas de Al-Ándalus, soldados profesionales, tribus bereberes, soldados de las provincias militarizadas, contingentes de las marcas y un buen número de voluntarios. Bien armada y equipada, esta masa heterogénea de combatientes emprendió la marcha a finales de junio de 939. Saliendo de Toledo, el ejército atravesó el sistema central por Guadarrama, un puerto de Tablada, entrando luego en Tierra de Nadie, situada al sur del Duero. Tras saquear y destruir los lugares que encontraron a su paso, Bolmedo, Íscar, Alcazarén, los contingentes del califa acamparon cerca del río Cega y se establecieron en el castillo de Portillo. Mientras tanto, el rey leonés Ramiro II logró reunir, además de sus propias tropas, las de los condes Fernão Gonçalves y Ansur Fernández, las del reino de Navarra de García, así como tropas gallegas y asturianas. La batalla. La batalla, que tuvo lugar en la margen derecha del río Pisuerga, al noreste de Simancas, fue muy violenta y se prolongó durante varios días. Las crónicas cristianas hablan de una aparición de San Emilio, un monje visigodo. Y además, según las crónicas, tanto árabes como cristianas, hubo un eclipse de sol unos días antes de la batalla. Cuando el ejército estaba cerca de Simancas, hubo un eclipse de sol espantoso, que a mitad del día cubrió la tierra de un color amarillento oscuro y llenó de terror a nosotros y a los infieles, que no habían visto cosa igual en sus vidas. Pasaron 2 días sin que ninguno de los dos hiciera ningún movimiento. La lucha duró unos días, decantándose del lado de los cristianos que obligaron a la huida a las tropas musulmanas, que fueron incapaces de tomar la fortificación de Simancas. Abu Ya con acento Ya fue detenido al final de la pelea.
Tras la batalla de Simancas se produjo otro desastre para los musulmanes en tierras sorianas, en el llamado viaje de Alándega o Barranco. Los musulmanes, que en su retirada de Simancas habían arrasado la zona del río Aza camino de Atienza, fueron emboscados en un barranco, donde fueron derrotados y puestos en fuga, obteniendo los cristianos un gran botín. Y en su retirada el enemigo los empujó a un profundo barranco, que dio nombre a la reunión, Nalándega, del cual no pudieron escapar, cayendo muchos y aplastándose en pura multitud. El califa que se vio obligado a entrar allí con ellos logró salir adelante con sus soldados, abandonando sus bienes inmuebles y su contenido, de los cuales el enemigo se apoderó. Consecuencias. Como resultado de la batalla, la línea de repoblación del Reino de León avanzó hasta el río Tormes, desbordando el río Duero. La leyenda de Gaia. La leyenda del rey Ramiro y la princesa Mora Artiga. Una antigua leyenda que data del siglo X, cuenta que el rey Ramiro II de Leao se enamoró de una bella mora de sangre azul, hermana de Albuacer Albocadán, el rey moro dueño de las tierras que iban desde Gaia hasta Santarém. Influido por su pasión y con la intención de pedirle matrimonio a la mora, Ramiro decidió establecer las paces con Albuacer, quien lo recibió en su palacio de Gaia. A pesar de estar ya casado, Ramiro pensó que sería fácil obtener la nulidad de su matrimonio debido a la relación familiar que mantenía con su esposa doña Urraca Sánchez de Pamplona. Albuacer se negó rotundamente, nunca entregaría a su hermana en matrimonio a un cristiano, y en cualquier caso, ya estaba prometida al rey de Marruecos. El rey Ramiro, molesto, pareció aceptar la negativa, pero pidió al astrólogo Amán que estudiara las estrellas para decidir el mejor momento para secuestrar a la princesa, y logró llevársela con él en la fecha oportuna. Extrañando a su hermana, Albuacer, completamente furioso, aún tuvo tiempo de encontrar a los cristianos embarcando en el muelle de Gaia. Hubo una lucha que resultó favorable al rey cristiano, quien llevó a la princesa Mora a León, la bautizó y le puso el nombre de Artiga, que a la vez significaba castigada y enseñada y dotada de todos los bienes. Albuacer, para vengarse, secuestró a la legítima esposa del rey Ramiro, doña Urraca, junto con sus doncellas. Cuando el rey Ramiro se enteró del secuestro, enloqueció de ira, junto con su hijo y algunos vasallos, navegó en barco hacia Gaia. Al llegar allí, Ramiro se disfrazó de mendigo y se dirigió a una fuente donde encontró a una de las criadas de doña Urraca que pedía un poco de agua, aprovechando para verter subrepticiamente en el recipiente de agua la mitad de una piedra preciosa, de la cual la reina tenía la otro medio. Al reconocer la joya, doña Urraca mandó llamar al rey disfrazado de mendigo, y en venganza por su infidelidad, se lo entregó a Albuacer. Sintiéndose perdido, el rey Ramiro pidió a Albuacer una muerte pública, astutamente esperando ganar tiempo para poder avisar a su hijo mediante el sonido de su cuerno de caza. Al oír la señal acordada, el hijo del rey corrió con sus hombres al castillo y juntos mataron a Albuacer. Llevando a doña Urraca y sus doncellas a su barco, el rey Ramiro, cegado por la ira por la traición de su esposa, ató una piedra de molino al cuello de la reina y la arrojó al mar en un lugar que pasó a ser conocido como Foz de Ancora, se cree que es la actual Vila Praia de Ancora. El rey Ramiro regresó a León donde se casó con la princesa Mora Artiga, de quien tuvo una vasta y noble descendencia y de quien descendió varias veces. Biografía. Ramírez II de León fue el responsable de la coalición de las fuerzas de Navarra, León y Aragón contra los musulmanes, habiendo derrotado a los ejércitos del califa omeya Abd-er-Rahman III en la batalla de Simancas en 939. Esta victoria permitió al Reino de León, por primera vez, consolidar la frontera al sur de la línea del Valle del Duero. En los últimos años de su reinado no pudo evitar que la zona más oriental de su reino, Castilla, se constituyera como condado independiente, bajo la dirección del conde Fernão Gonçalves, nieto del rey García y de León por vía femenina. En 950 lanzó una nueva expedición militar contra los moros, derrotándolos cerca de Talavera de la Reina. Juventud. A Ramiro, todavía un niño pequeño, se le encomendó la educación de Diogo Fernández y su esposa, una poderosa familia que poseía vastos territorios en la región del Duero y más tarde también en el valle del río Mondego. Estos territorios fueron el centro de un núcleo repoblador agrupado en torno a la política creada en torno al todavía niño Bermudo Ordóñez. Ramiro II sigue teniendo una importancia particular para la historia portuguesa, es el primer rey que se autodenomina rey, aunque por un breve periodo de tiempo, entre el 925,
todavía en disputa con su hermano Alfonso IV, y en 931, un año después de la adhesión al trono, de rey de la tierra portucalense, pleno reconocimiento de la existencia de una tierra portucalense, que ya estaba constituida desde el año 868, con la conquista de Vímara Pérez y la formación de su casa condal al frente de sus destinos. Ramiro II se casó 4 veces. De mi primer matrimonio con doña Ausenda Guintares de Coimbra, mi abuela número 32, 22 veces mi abuela, nacieron. Ordono III, rey de León, mi abuelo número 32, 21 veces mi abuelo, se casó con doña Urraca Fernández de Castilla, y me casé con doña Munia Sánchez de Pamplona y luego me casé con doña Elvira País Daza, mi abuela número 32, 21 veces mi abuela. Doña Teresa Ramírez, infanta de León se casó con García III Sánchez, rey de Pamplona, mis abuelos 31, 32 y 34. Doña Velasquita Ramírez de Portucale, casada con Bermudo II, rey de Galicia y León, mis 31 abuelos, 21 veces mis abuelos. De mi segundo matrimonio con doña Urraca Sánchez de Pamplona, mi abuela número 34, 20 veces mi abuela, nacieron. Sancho y el Gordo, rey de León casado con Teresa Ansúrez, mis 33 abuelos, 20 veces mis abuelos. Doña Elvira de León. Del tercer matrimonio con Artiga, Aldara Ibn Zaida, mi abuela número 28, 24 veces mi abuela, que era hija de Zaidana Ibn Zaid, nieto del séptimo emir de Córdoba, y Aragunte Fromariques, nacieron. Alboazar Ramírez, casado con Elena Goudins, mis abuelos número 27. Lobesendo Ramírez se casó con Zaida Ibn Zaida, su tía materna, mis abuelos número 30, 21 veces mis abuelos. Del cuarto matrimonio con Onega de Gaya, mi abuela número 29, 23 veces mi abuela, nació hija de Zaham Sade, señor de Gaya. Gadin Joudas Asturias, conde de Asturias, casado, desconocido, mis abuelos número 28, 23 veces mis abuelos.